Amén. Muchas veces en nuestras vidas nos encontramos en circunstancias que parecen donde no hay salida. Miramos atrás y solo vemos nuestros errores. Miramos hacia enfrente y solo podemos ver nuestras insuficiencias, incapacidades. Pero muchas veces se nos olvida mirar en medio de las circunstancias. Los escribas y fariseos venían a Jesús y vinieron a Él en el momento mismo en que Él se encontraba enseñando al pueblo en el templo. Traían consigo una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, dice la Biblia. Y según la ley mosaica, tal mujer debería de ser apedreada. Pero las intenciones de estos hombres no eran justicia, sino era un complot en contra del Señor. Noten el versículo 6, por favor. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Esa era la motivación de ellos. Sus intenciones eran acusarle, tentarle. La respuesta del Señor demuestra su sabiduría para salir de circunstancias que aparentemente son sin salida. Y mi hermano, quiero recordarles, cuando usted se encuentre allí, que no sabe qué hacer o qué va a suceder, vaya al experto de esas circunstancias. Vaya a él, que él, hermano, nunca ha sido atrapado por ninguna circunstancia. Siempre tiene una salida. Siempre tiene una manera de salir adelante. Y mejor, hermanos, mejor agárrese la mano de Él y deje de tratar de solucionar sus propios problemas. Era una trampa. Si Jesús hubiera dicho que no se debía apedrear a esta mujer, lo hubieran acusado de negar la ley de Moisés. Era un delito muy grave en la cultura judía negar la ley de Moisés. Por otro lado, si él hubiera apoyado la ejecución de la mujer, que la apedrearan, lo hubieran acusado de incitar o aplicar justicia sin acudir a los tribunales romanos. Solo lo estaban esquinando pues para ver en qué parte caía el Señor Jesús. Pero deje recordarle, nadie puede esquinar al Señor. No importa qué ideología, qué creencia, qué teoría, hermanos. El Señor Jesús y su palabra siempre van a salir victoriosos. Y a mí me da mucho ánimo, hermanos, porque hay un montón de sinnúmero de religiones, hermanos. Por todas partes se ven diferentes creencias y religiones. Me doy gracias a Dios que en mi simpleza ignorancia, yo tengo la verdad. Cristo murió por los pecadores, el cual yo soy uno de ellos, y yo creí en Él y por lo tanto Él me salvó a mí. Y ahora soy un hijo de Dios. No perfecto, pero salvo por gracia. Como el hombre que estaba ciego, que le preguntaron una y otra y tercera vez. Y él decía, pues yo no sé explicarle qué pasó, pero lo que sí sé es que un día estaba ciego y ahora puedo ver. Y así me siento yo muchas veces. El interés de estos hombres no era esta mujer. No era ni siquiera la justicia. El interés de ellos era atacar al Señor Jesús. Y deje decir esto, el diablo sigue siendo lo mismo hoy en día. Él usa nuestros errores y nuestros fracasos últimamente para atacar a nuestro soberano Dios. A tratar de desacreditarlo a Él, desacreditar su palabra, poner duda de que lo que Él dice es verdad. Y a fin de todo, hermanos, Él nomás quiere que el mundo se burle de Dios. Y el tema aquí no era tanto la mujer, la usaron como excusa. No era la justicia, porque estos hombres eran pecadores. Cuando el Señor los confrontó con sus pecados, tiraron la piedra y corrieron. Eso no era la justicia. El ataque era contra Dios. Y escuche bien, querido hermano y hermana, cuando los ataques vengan a su vida, entiéndalo. El tema del ataque o el motivo del ataque no es usted. El ataque, hermanos, es directamente contra Dios.
Él quiere traer blasfemia al nombre del Señor. Por lo tanto, eso me hace a mí, hermanos, de poner tanta atención en mis sentimientos y centralizar lo que está pasando sobre mí. Hermano, yo no soy el tema central, yo no soy el enfoque de las circunstancias. Yo soy no más que un siervo, soy un hijo de Dios, hermanos. El ataque es contra Dios. Y si es contra Él, eso me obliga a mí, hermanos, a amarrarme más fuerte los lomos o el cinto y agarrarme más del Señor y entender, ok, yo fracasé, pero gloria a Dios, Dios está sentado en el trono y Él no ha fracasado. Voy a seguir adelante, aunque esté herido, aunque esté avergonzado, aunque otros me humillaron, pero Dios no ha quedado mal, yo quedé mal. Y si Él no queda mal, yo voy a seguir adelante. Esta mujer sí era culpable, no había duda. La agarraron en el acto mismo. Quizás sí merecía ser apedreada. Cuando la tiraron al suelo en medio de la multitud, con todos los hombres, con piedras en sus manos, sin duda alguna ella esperaba lo peor. Era pecadora. La agarraron en el acto mismo. Mirando sus circunstancias, no había salida para ella, excepto uno que estaba en medio con ella. En medio de las circunstancias, en medio de sus acusadores, en medio del destino que le iba a tocar a ella, el Señor estaba en medio con ella. Quiero hablarles esta mañana, querido hermano, sobre ese tema. Jesús está en medio. Dice la Biblia que Jesús se inclinaba hacia el suelo donde esta mujer estaba. Y cuando hablaban los fariseos palabras acusadoras contra ella, se ponía de pie a hablar con ellos. Y terminando de hablar con ellos, volvía otra vez de rodillas a estar con ella. Había un compromiso de parte del Señor con esta pecadora. Hasta el final. Yo estoy contigo hasta el final. Venga lo que venga, las piedras que vengan, yo estoy en medio contigo. Versículo 9 en el pasaje dice así: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba ¿dónde? En medio. Hermano, Jesús comenzó en medio con ella y terminó en medio con ella. Había un compromiso, les dije. Mateo 18:20, por favor, vayan conmigo ahí. A veces cuando las dificultades vienen en nuestra vida, es fácil, hermanos, es fácil. Mejores cristianos que usted y yo, nos enfocamos en las circunstancias. Como dije, nos enfocamos en lo porvenir. O nos enfocamos en el por qué llegamos a esa circunstancia. Y nos sentimos culpables de las circunstancias. Nos sentimos merecedores de las consecuencias de nuestras circunstancias. Pero se nos olvida muchas veces, hermanos, mirar en medio. Mirar en medio. Mateo 28, perdón. Dije 18:20, ¿verdad? Pero no es 18:20, es 28:20. Dice la palabra de Dios. Versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de ¿quién? Amén. Hermanos, el Señor nos ha prometido que nunca nos va a desamparar. No importa qué es lo que venga sobre usted. En este caso son acusaciones por un pecado, un delito. Pero si no es eso, puede ser las circunstancias
de economía, puede ser las circunstancias de su salud, puede ser las circunstancias de un problema entre una relación que usted tiene en su vida. Pero sea como sea, hermanos, Dios ha prometido que nunca nos va a desamparar, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eso para mí, hermanos, es un tremendo consuelo. Ayer mi esposa y yo nos subimos a un avión y veníamos a la parte de atrás del avión, ella y yo, y había una parte donde el capitán del avión nos dijo: vamos a confrontar un poquito de turbulencia porque estamos pasando por las montañas de Rockies. Y sí, cuando llegamos ahí el avión caía y se sacudía y caía, y yo escuchaba de la gente a nuestro alrededor cada vez que se bajaba el avión. Y yo dije en el momento, dije: gracias a Dios que aunque este avión ahorita se cayera para abajo, y dice, yo no tengo que temer la muerte, yo voy derechito al cielo. No porque soy bueno, no porque soy pastor, no porque soy alguien que habla de la palabra de Dios, solo porque el Jesús me salvó y Él mora aquí adentro de mí. Lo primero que veo aquí en esta historia, en el libro de Juan capítulo 8, es que el Señor está en medio como nuestro consolador. Noten el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Las acusaciones y delitos eran ciertas, no necesariamente justas, pero ciertas. Ella había pecado, el pecado de adulterio. Estaba en un problema, en un hoyo en cual ella misma había creado. Dios no Dios no crea problemas en nuestras vidas. Él no es el culpable de las cosas malas que nos acontecen. Típicamente es a causa de nuestro pecado. Típicamente es a causa de no confiar en sus promesas. Típicamente es por no tomar la actitud de obediencia como hijos de Dios, que nos metemos en problemas, que complicamos nuestras vidas. Pero a pesar de eso, mi hermano, Dios sigue siendo nuestro consolador. Marcos 7:21, vayan conmigo por favor ahí. Marcos 7:21. Marcos 7:21, por favor. Marcos 7:21, por favor. Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan, ¿qué dice? Al hombre. Eso es claro que la palabra de Dios dice, hermanos, que es de nosotros que nos acontecen tales cosas. Si hay problemas, si hay complicaciones en nuestras vidas, cosas que no han salido como deberían salir, hermanos, es verdad, Dios tiene control de todas las circunstancias y Él permite lo que permite en nuestras vidas. Pero muchas veces sufrimos consecuencias a causa de nuestros propios pecados. Ahí dice claramente la palabra de Dios, no podemos negarlo. Romanos 3:23 dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claramente la Biblia establece que nosotros somos los pecadores. 1 Juan 1:8 dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Somos pecadores. Si yo tengo un problema matrimonial, últimamente le garantizo siempre puede regresar a un pecado. Algo hizo ella,
Algo hubo en nuestro hogar, que el pecado da a luz la muerte, dice la palabra de Dios. Son los culpables, es cierto, somos nosotros. Versículo 10, ahí en 1 Juan 1 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Somos pecadores. Así esta mujer estaba en medio de su problema, de su pecado, de sus consecuencias, pero Jesús estaba allí en medio con ella. En la cruz Jesús estaba en medio de dos hombres. Siempre el Señor va a ocupar un lugar o la posición de estar en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestra necesidad. Segunda Timoteo 4, por favor, segunda Timoteo 4. Segunda Timoteo 4, por favor, versículo 16 al 18. 4, 16 al 18, dice la palabra de Dios: en mi primer defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor, ¿qué dice Pablo? Estuvo a ¿qué? Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Queridos hermanos, Dios está en medio con nosotros para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y a veces vamos a sufrir consecuencias, a veces vamos a complicar la vida por causa de nuestro pecado, pero gracias a Dios que Él es nuestro consolador. Él nos fortalece, Él nos empuja hacia adelante, Él intercede por nosotros, Él nos perdona, Él nos alienta, Él nos alivia, Él provee nuestras necesidades, aún las cosas que no merecemos. ¿Por qué? Porque Él está en medio con nosotros. Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué, hermanos? Léalo conmigo: en cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra, ¿qué? Consolación. Bueno, gloria a Dios. Agárrese de esta verdad. A pesar de mis torpezas, de mi pecado, a pesar de mis faltas, a pesar de las veces que yo he quedado corto, y cuántas son las veces, a pesar de mi falta de oración, a pesar de mi falta de entrega, a pesar de mi pecado que me asedia, las cosas que no deben estar, que son peso, que a lo mejor no es pecado, pero me asedia, me detiene. A pesar de todo, hermanos, gloria a Dios que Él es nuestro consolador. Él es el que está en nuestra esquina. Y cuando peleamos y hay un descanso, regresamos a nuestra esquina y Él está ahí para darnos de beber, para decirnos cómo hacerlo, para empujarnos adentro y decir: yo estoy contigo, échale ganas, sigue peleando. Yo sé que el diablo te está pegando, yo sé que la vida es dura, pero yo estoy contigo. Pelea la buena batalla. Gloria a Dios que Él es nuestro consolador. Número 2, el Señor está en medio como nuestro protector. Versículo 7, regresemos a nuestro pasaje. Dice el versículo 7: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Quiero que vean esto, querido hermano. Dice la Biblia que después de que le retó que lancen la primera piedra, se inclinó de nuevo. Una y otra vez el Señor se expuso a proteger a esta mujer, exponiéndose él mismo al peligro de las piedras,
exponiéndose él mismo a los golpes, a ser apedreado, que él no merecía, que él no tenía que pagar ese precio. La mujer era la culpable, y si una piedra hubiera venido, quizás no hubiera sido digna del pecador que la mandó, pero ella lo hubiera recibido porque era culpable de su pecado. Pero el Señor se puso al lado con ella, y ella dijo: si te piedran, yo voy a ser apedreado; si te golpean, yo voy a ser golpeado; si te atacan, yo voy a ser atacado. Porque dice Jeremías 1:19: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Se nos olvida: Jehová de los ejércitos. Tú solo eres Jehová. Tú solo eres Jehová. Los ejércitos del cielo te adoran. Gloria a Dios, hermano. Los ejércitos del cielo. No es como las fuerzas militares de Estados Unidos. No es como las fuerzas militares de China. No, son los ejércitos del cielo que le adoran a Él. Y Él está a nuestro lado. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vayan corriendo a Romanos 8, por favor. Romanos 8. Querido cristiano, ya levante su cabeza. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y me encanta como dice Pablo en el versículo 9, capítulo 9, versículo 1: verdad digo en Cristo, no miento. Querido hermano, si hay una verdad de cual nos va a ayudar, hermanos, a recordar que a pesar de nuestras faltas, a pesar de las acusaciones, a pesar que el diablo es fuerte y nuestro enemigo quiere tumbarnos y nos ataca cada día, gloria a Dios que el Señor está en medio conmigo, protegiéndome, estar a mi lado en medio de las circunstancias. Y si viene una piedra, la justicia de Dios va a dirimirme, va a justificarme, porque no es mi justicia, es la justicia de Dios. Jesús le preguntó a esta mujer, estando en media con ella: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno, dijo. ¿Dónde están tus acusadores? Y luego le dijo las palabras: ni yo te condeno. Romanos 8:1 dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por esto Cristo le dijo: vete y no peques más. Sí es posible vivir una vida victoriosa en Cristo. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo es la clave. En Cristo. En Cristo. En medio con Él. En el centro de su voluntad, caminando con Él. Va en Salmos 23, por favor. Salmo 23, por favor. Salmo 23. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de ¿quién? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el donde, hermanos, en el valle de sombra de muerte, dijo David: tú estarás conmigo. Tu vara
y tu callado, tu protección, me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué tremenda verdad. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Dónde? En el valle de la sombra de muerte. ¿Sabe por qué? Porque son en esos momentos cuando estás en el cuartito del hospital, que nadie sabe qué va a pasar, y tienes un ser querido peleando, luchando por la vida, y no sabes qué más hacer más que tirarte de rodillas ahí en ese cuartito y clamar a Dios y decir: Señor, por favor, danos aliento, danos fortaleza, Señor, ayúdanos, Señor, haz un milagro. Que, hermanos, el Señor Jesucristo, Dios, su Espíritu Santo está ahí presente, está ahí, mi hermano. No necesita estar dentro de la iglesia, no necesita estar en otro lugar. Dios está con nosotros donde quiera que usted esté. Si usted está en la cárcel, Dios está ahí. Pablo y Silas pusieron esa prueba. Comenzaron a alabar a su Creador, a su Salvador, y esas puertas de la cárcel se cayeron, porque el Señor está con nosotros. No solo como nuestro consolador, no solo para ayudarnos a orar, para consolarnos, para darnos aliento, ánimo, pero también para protegernos. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pablo dijo: yo no tengo que temer. Yo no temo al hombre, solo temo al Señor. ¿Dónde está usted esta mañana? ¿Dónde está usted esta mañana? ¿En medio de qué circunstancias se encuentra? ¿En medio de qué necesidades tiene? ¿Alguien le está acusando? Siente la presión del diablo que le está señalando con el dedo, diciéndole sus fracasos, sus faltas, lo que usted malo ha hecho. Alguien le está atacando a usted. Tiene una necesidad tan grande que piensa: ¿y ahora cómo vamos a salir adelante? Hay un dolor, hay una inseguridad, hay alguien por el cual se está preocupando. Querido hermano, hermana, recuerde que el Señor está ahí con usted en medio. Él está ahí. Él siente lo que siente. Él percibe lo que usted percibe. Él le duele lo que a usted le duele. Él está ahí en medio con usted. Recuerdo de niño, a veces me metía en broncas porque siempre en la calle me la pasaba. Siempre en la calle. Y salía a veces y me metía en un pleito y regresaba a la casa con un ojo morado, una nariz sangrando. Cuando mi mamá estaba o mi papá, le decía: es que me caí. Pero pues cuántas veces me caía, ¿verdad? Recuerdo una vez que mi hermano estaba en casa y le dije, entré con la nariz toda sangrada. Me dice: ¿qué pasó? Le dije: no, dos chavos allá afuera me agarraron. Dice: pues dos, dice, estaban de tu tamaño. Dice: no, estaban más grandes. Y digo: pues ¿quiénes son? Dice: vamos a ir a hablar con ellos. Le dije: no, no te metas en problemas, porque qué tal si ellos tienen hermanos mayores también. Le digo: no importa. Dice: te acaban de agarrar 2 contra 1. Dice: no, está bien, vamos a salir afuera. Y yo salí con él y él salió conmigo allá afuera a buscar a esos chavos, y estaban todavía jugando afuera. Y mi hermano entró y yo iba atrás de él, ¿verdad? No enfrente, atrás de él. Y se metió ahí entre la bola y: hey, ustedes, y les dijo una palabra, ¿verdad? No muy agradable, no éramos cristianos. Vengan para acá, por favor. Perdón, no dijo perdón, nomás vengan para acá, dijo. Por favor, no dijo. Y digo: vengan para acá. Y los dos chavos, en vez de venir acá, se agarraron y se fueron corriendo. Y mi hermano le dijo a todos los chavos que están ahí: yo sé que son sus amigos de él, dijo. Y él está con ustedes y él juega con ustedes, pero el próximo que quiera verse con mi hermano, 2 contra 1, y se van a verse conmigo. 1-1 está bien. Es más, si uno quiere tirarse con él ahorita, 1-1, échele. Y yo estaba adentro: no, ahorita no.
Sí, pero dos contra uno no está bien, se van a meter en problemas conmigo. Y cuando se dio la vuelta para entrar, nadie quiso. Cuando se dio la vuelta para entrar, yo sentía, dije, ¿qué óvole? Y me metí dentro de la casa. ¿Sabe por qué? Porque mi hermano iba conmigo. A veces, hermanos, el diablo nos va a dar zarandeadas y nos va a querer hacer pensar que Dios no está con nosotros. Pero Dios nunca se ha movido de su lugar. A veces, hermanos, esa nariz que le sangre es porque usted fue tonto. Es porque usted fue necio. Es porque usted fue obstinado y no pensó, no usó la sabiduría que Dios le ofrece. La Biblia dice que el que no tiene sabiduría, pídale ¿a quién? A Dios. A veces es nuestra culpa. Sí es cierto. Pero Dios sabe lo que aguantamos. Pero cuando sea necesario, cuando Dios mida la mesa y ve que es injusto, Él va a intervenir y dice, espérate, basta ya. Esa es la tremenda verdad que está oculta aquí, si pudiéramos usar, no oculta, pero entremetida en este pasaje. Esta mujercita merecía ser apedreada. ¡Qué escándalo! La agarraron, yo puedo imaginarme que estaba desnuda. La agarraron en el acto. No es que le contaron, en el acto la agarraron y la arrastraron y la tiraron ahí en medio. Y ya estaban con las piedras en la mano para tirarle, para apedrearle. Pero yo creo que cuando querían tirarle, le buscaban la manera, porque el Señor estaba ahí. El Señor está en medio como nuestro abogado. Versículo 7, ahí en nuestro pasaje, y aquí vamos a ir terminando ya. Capítulo 8, versículo 7 de Juan. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué tremenda defensa dio el Señor, tan poderoso, que se tuvieron que ir los acusadores porque sus conciencias no le dejaron en paz. Primera de Juan 2, por favor. Primera de Juan 2, vayan rápidamente aquí. Primera de Juan, por favor, capítulo 2. Sígame con su Biblia, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Oh, qué ánimo, qué bendición, hermanos, saber que Dios está con nosotros donde quiera que andamos. Él intercede por nosotros, es nuestro abogado. Y cuando el diablo se levanta en acusaciones contra nosotros, gloria a Dios que Él está ahí listo para defendernos de nuestras acusaciones. Fíjense Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice la palabra de Dios? Nada podéis hacer. Es lo que Dios ha establecido. En versículo 13 dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Quién ha puesto su vida por nosotros? Señor Jesucristo. El diablo es el acusador de los hermanos, según Apocalipsis 12. Dice Isaías 9:6: se llamará su nombre admirable, consejero, quiere decir abogado. El diablo nos acusa de nuestros fracasos, nos acusa de nuestros errores, de nuestra culpabilidad, nos enseña las piedras cada vez. Esos hombres se fueron porque sus conciencias no le dejaron en paz. El diablo estaba ahí presente ese día, queriendo acusar al Señor Jesucristo, queriendo ser de estorbo, queriendo entremeterse en ese momento, usando esa mujer adúltera. Pero gloria a Dios que el Señor está a nuestro lado y Él es nuestro abogado. Dice la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios que Él es nuestro consolador, Él es nuestro abogado, Él nos defiende, Él nos consuela, Él está por nosotros, Él está con nosotros y Él está en nosotros. Pero solo está en usted si usted recibe a Cristo como su Salvador. Usted podrá conocer de Dios, usted podrá conocer de su palabra, de sus cantos, podrá visitar iglesias, podrá ser miembro de una iglesia, podrá ser la persona más popular en la iglesia. Pero si usted nunca ha recibido a Cristo como su único, suficiente Salvador, a causa de su pecado, en necesidad de un Salvador, usted, querido amigo, está perdido en su pecado, rumbo al infierno. Eso es lo que la Biblia dice. Hay un lugar donde Dios no está. Hay un lugar donde Dios no puede estar, y eso es el infierno. Y ese es el lugar donde sus pecados lo pueden condenar eternamente a usted y estar sin Dios, sin su consuelo, sin su protección, sin el abogado que perdona nuestros pecados. Pero no tiene que ir ahí. Si usted reconoce que es un pecador, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Si usted reconoce su necesidad, porque usted ha pecado y merece el precio de su pecado, la consecuencia de su pecado, y le pide a Dios que le salve hoy. Él es fiel y justo, dice la Biblia, para perdonar vuestros pecados. No hay pecado tan horrible que Dios no pueda perdonar. Esta mujer merecía esas piedras. Nosotros merecemos la muerte eterna, pero Cristo le puede salvar a usted. Padre Santo, bendice tu palabra, Señor.